A ver, un dato para empezar fuerte. El libro impreso más antiguo que conocemos, fechado el 11 de mayo del año 868, no es una crónica de reyes ni un registro de impuestos. No, no, nada de eso. Es una copia de un antiguo texto budista, el Sutra del Diamante. Y ese es precisamente el texto que vamos a analizar hoy. Tenemos como fuentes una introducción académica al sutra y también una traducción completa al castellano. Perfecto. Y lo que es realmente fascinante, lo que me atrapó, es que este texto, que te lo puedes leer en apenas 40 minutos... 40 minutos. Sí, es muy corto. Pues ha ejercido una influencia, descomunal en la cultura de Asia Oriental durante más de un milenio. Y la pregunta es, ¿por qué? Esa es la misión, entonces. Porque he de decir que a primera vista sus ideas centrales son un auténtico rompecabezas. Totalmente. Hay frases que parecen contradecirse en la misma línea. De acuerdo, pues. Vamos a desgranar esto. Para empezar, ¿qué es exactamente el Sutra del Diamante? Porque el nombre completo en sánscrito ya impone bastante, ¿eh? Vajrayana Prajna Paramitat Sutra. ¡Vaya tela! Bueno, pertenece a un género muy específico de textos budistas del Mahayana, conocido como Prajnaparamita. Que se traduce como la perfección de la sabiduría, ¿no? Exacto. Y si tuviéramos que, resumir la enseñanza fundamental de todos estos textos en una sola idea, sería la práctica del desapego. Pero ojo. No solo de las cosas materiales, me imagino. Justo, eso es lo más obvio. Lo crucial y lo más difícil es el desapego mental de nuestros propios conceptos, de nuestras ideas. Y la historia de cómo llegó a nosotros este ejemplar en particular es increíble. A principios del siglo XX, el arqueólogo Aurel Stein lo encuentra en las cuevas de Dunhuang, en China. Yo es que intento imaginarme esa escena. ¿Cómo es posible que algo tan frágil, un rollo de papel impreso con bloques de madera, sobreviva más de 1000 años en una cueva? ¿Fue pura suerte o...? Pues fue una combinación casi milagrosa de factores. Las cuevas de Mogao, o de Dunhuang, están en un oasis, al borde del desierto de Gobi. El clima es extremadamente seco. Ah, claro. Y eso es ideal para preservar materiales como el papel. Una de esas cuevas la sellaron en el siglo XI, creando una especie de cápsula del tiempo, con decenas de miles de manuscritos. ¿Una cápsula del tiempo? Totalmente. La sequedad hizo el resto. Cuando la abrieron a principios del siglo XX, lo que encontraron fue literalmente una biblioteca entera de un mundo desaparecido. Una biblioteca entera. O sea que la versión que encontró Stein ya era un texto antiguo cuando lo escondieron en esa cueva. Claro, por supuesto. Y en las fuentes se menciona que esa versión es especialmente importante por su traductor, un monje llamado Kumarajiva. Se dice que su estilo no era literal, y eso me llamó la atención. ¿No se supone que una traducción de un texto sagrado debe ser lo más fiel posible al original? Bueno, esa es una pregunta clave. Kumarajiva, que trabajó en China a principios del siglo V, tenía una filosofía de traducción muy, muy sofisticada. ¿Ah, sí? Sí, se dio cuenta de que una traducción literal, palabra por palabra, del sánscrito al chino podía sonar torpe y, peor aún, podía oscurecer el significado. Claro. Es que el Sutra del Diamante juega todo el rato con paradojas, con los límites del lenguaje. Una traducción literal podría hacer que pareciera un texto sin sentido. Vale, entiendo. Kumarajiva buscaba lo que él llamaba transmitir la resonancia, o el espíritu del texto, aunque eso implicara no ser estrictamente literal. Y por eso su versión, la que se encontró en Dunhuang, es la traducción definitiva en Asia Oriental. Captar el espíritu en lugar de solo la letra. Entiendo. Eso explica por qué pudo conectar tan profundamente. Es que las fuentes dicen que el impacto fue masivo. Masivo. Para finales de la dinastía Tang ya había más de 800 comentarios escritos sobre él. Es una locura. Se convirtió en la piedra angular de la escuela de meditación que conocemos como Zen. O Chan en chino, exacto. Para la tradición Chan, este texto era la expresión más pura de la sabiduría. No te da reglas, no te da dogmas, te da una herramienta para desmontar tu propia mente. Y eso nos lleva directamente al contenido. Ahí vamos. Hablemos de su estructura. La puesta en escena es de una sencillez que abruma. Empieza con la fórmula así he oído, y la escena es casi doméstica. El Buda ha terminado su ronda diaria para recoger ofrendas de comida, vuelve, se lava los pies, arregla su asiento y se sienta. Sin más.
No hay truenos ni rayos, Nada de parafernalia. nada. Y es entonces cuando uno de sus discípulos más veteranos, Subhuti, se acerca y le hace una pregunta. Y esa pregunta es el motor de todo el diálogo. Subhuti pregunta algo que parece muy directo, muy práctico. Sí, Si una persona de buen corazón quiere alcanzar la mente más alta y lograda despierta, o sea, la iluminación, ¿en qué debería apoyarse y cómo debería dominar sus pensamientos? una pregunta muy clara. Clarísima. Pero la respuesta del Buda a esa pregunta, que es el resto del sutra, es de todo menos directa. Totalmente. Aquí es donde empieza el viaje, ¿no? El texto no es un sermón con mandamientos, sino este diálogo lleno de idas y venidas. Y la primera vez que uno se encuentra con una de sus frases más famosas, el cerebro, te hace cortocircuito. Ya te digo. Cito un ejemplo que se repite de varias formas. Subhuti, lo que se conoce como la enseñanza del Buda, no es la enseñanza del Buda. Mi reacción inicial es, ¿perdón? ¿Nos está tomando el pelo? Claro, es la reacción lógica. Pero lo fascinante aquí es que el propósito de esa dialéctica no es confundir, sino todo lo contrario. Es aclarar de una forma radical. Aclarar. Sí, el Buda está intentando ayudar a Subhuti, y a quien lee, a desaprender. Es que constantemente nos aferramos a las palabras, a los conceptos, a los signos, como los llama el texto. Creemos que el nombre de algo es ese algo. Exacto. El sutra nos invita a ver la naturaleza sin signos de los signos, o sea, la realidad que está detrás de nuestras etiquetas. Y para explicarlo, el Buda utiliza una metáfora potentísima. La de la balsa, ¿verdad? Esa misma. Dice que sus enseñanzas son como una balsa. La balsa es absolutamente indispensable para cruzar un río, pero una vez que has llegado a la otra orilla, tienes que abandonarla. Sería absurdo seguir cargando con la balsa a la espalda por tierra firme. Pues claro, aferrarse a la enseñanza, convertirla en un dogma, en un objeto de apego, es como cargar con la balsa. La herramienta se convierte en un obstáculo. O sea que el peligro es convertir la propia enseñanza en otro concepto rígido. Justo. Otra cosa a la que aferrarse. Es una herramienta para liberarse, no el destino final. Visto así, la frase «la enseñanza del Buda no es la enseñanza del Buda» cobra sentido. Claro que sí. La etiqueta «enseñanza del Buda» no es la experiencia viva de la sabiduría. Precisamente. Te está diciendo, no te apegues ni siquiera a mis palabras. Úsalas, pero no te quedes atrapado en ellas. De acuerdo. Si la balsa nos sirve para soltar el apego, empecemos por una de las ideas a las que más nos aferramos, la idea del yo. El sutra habla mucho de la figura del bodhisattva, cómo se relaciona la compasión de este ser con esta idea de soltar el yo. Pues aquí el sutra da un giro radical a la idea de la compasión. La grandeza del bodhisattva, según el texto, reside en que no se enorgullece de su labor, porque ni siquiera percibe un yo que esté realizando la labor. A ver. El Buda le dice a Subhuti algo increíble. Un bodhisattva debe pensar. Debemos conducir a todos estos innumerables seres al nirvana definitivo para que puedan ser liberados. Y cuando este innumerable, inmensurable e infinito número de seres haya sido liberado, no pensaremos que en verdad un solo ser ha sido liberado. Eso es muy difícil de asimilar. Libera a todos los seres, pero no cree que nadie haya sido liberado. Porque un bodhisattva auténtico, según el texto, ya no se aferra a las ideas de un yo, un ser humano, un alma o un ser vivo como entidades separadas y permanentes. Entiendo. Si crees que tú estás salvando a otros, sigues atrapado en la ilusión de la separación. La verdadera compasión surge cuando esa dualidad se disuelve. Esa idea de que no hay un yo que salva a un otro es alucinante y lo cambia todo. Y me hace pensar inmediatamente en otro concepto clave del texto: la generosidad. Bien visto. Si no hay un yo que da y un tú que recibe, ¿qué significa realmente ser generoso según el sutra? Has conectado los dos puntos perfectamente. La lógica es la misma. El Buda utiliza unas hipérboles asombrosas para hablar de la generosidad. Sí, como llenar galaxias enteras con tesoros. Exacto, con los 7 tesoros preciosos y darlos como ofrenda. Obviamente, no es un consejo práctico. El punto es que la clave no está en la magnitud del acto material, sino en la mente con la que se realiza. El texto dice que un bodhisattva debe practicar la generosidad sin morar en ninguna cosa. Sin morar en ninguna cosa. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa dar sin apegarse a la forma de lo que se da, al sonido, al olor y sobre todo sin apegarse a la idea misma de yo estoy dando algo. Es un acto de dar puro, sin un ego que lo reclame. Vale. Y el mérito que surge de esa generosidad completamente desapegada es, según el Buda, inmensurable, como el espacio. Pero, y aquí viene el giro, Siempre hay un giro. siempre. Aún así, para recalcar la importancia suprema de la sabiduría, afirma que el mérito de comprender y explicar solo 4 líneas de este sutra es infinitamente mayor. Infinitamente mayor que llenar galaxias de tesoros. Ahí está otra vez esa idea, que el mérito de la sabiduría, de entender la naturaleza de la realidad, supera cualquier acto físico, por grandioso que sea. Justo. Pero, claro, para llegar a esa sabiduría, parece que hay que desmontar por completo nuestra percepción de la realidad. Y aquí es donde las frases se vuelven todavía más extrañas. Pienso en esa que mencionan las fuentes sobre las partículas de polvo. Sí, es uno de los ejemplos más claros. Dice, Subhuti, el Tathagata, que es un nombre para el Buda, dice que estas partículas de polvo no son partículas de polvo. Por eso se las llaman partículas de polvo. Espera un momento. Ayúdame a desgranar esto. Si yo miro un puñado de polvo y digo, ¿esto es polvo? ¿El sutra me dice que estoy equivocado? ¿O me está diciendo otra cosa? Te está diciendo algo mucho más sutil. No niega la realidad convencional. Es obvio que para barrer la casa tratamos el polvo como polvo. Claro, lo que el texto ataca es nuestra tendencia a creer que la etiqueta partícula de polvo captura la realidad última y esencial de esa cosa. El sutra dice que esa cosa carece de una esencia fija, propia e independiente. Es un agregado temporal de condiciones, en un flujo constante. Vale. Al decir no son partículas de polvo, te está invitando a ver más allá de la etiqueta mental, y al añadir por eso se las llaman partículas de polvo, reconoce que precisamente porque entendemos que la etiqueta es solo una convención útil y no la realidad última, podemos usarla sin apegarnos a ella. Es como si dijera, esto que llamamos micrófono no es en su esencia última un micrófono, es un conjunto de plásticos, metales, circuitos. Y precisamente porque entendemos que la palabra micrófono es solo una etiqueta conveniente, podemos usarla para comunicarnos. Has dado en el clavo, esa es exactamente la lógica. El sutra intenta constantemente romper nuestras etiquetas para que podamos vislumbrar la realidad tal como es, un flujo interdependiente, más allá de nuestros conceptos fijos. En medio de toda esta deconstrucción mental, que me imagino que para Subhuti debió de ser agotadora. Un poco sí, imagino. Hay un momento que me parece increíblemente humano. Él, el discípulo, de repente expresa un miedo muy real. El miedo a que estas enseñanzas tan profundas se olviden o se malinterpreten en el futuro. Le pregunta al Buda qué pasará dentro de 500 años. Es una ansiedad muy comprensible y, de hecho, un tema recurrente en muchos textos budistas. En Japón, por ejemplo, existe el concepto de Mapo, la idea de que con el tiempo la enseñanza se degenera. Ah, no lo sabía. Pero la respuesta del Buda es muy tranquilizadora y a la vez muy poderosa. Le asegura a Subhuti que, mucho después de su muerte, en eras futuras, seguirá habiendo personas virtuosas y sabias que, al escuchar estas palabras, tendrán la capacidad de generar una fe auténtica en ellas, de comprenderlas y ponerlas en práctica. Es una declaración de fe en la humanidad, en el fondo. Totalmente. Es una increíble declaración de fe en la capacidad inherente de los seres para despertar. Y supongo que por esa fe en el futuro, el propio texto anima a su preservación. Menciona varias veces que el simple hecho de recitar y poner en práctica, aunque solo sean 4 líneas de su enseñanza, traerá una bendición inmensurable. Sí. Es como si el sutra fuera una especie de semilla de sabiduría, diseñada para ser plantada una y otra vez a través de los siglos. Totalmente. Memorizarlo y cantarlo, como se hace en muchos monasterios, no es solo un acto de devoción, es una forma de mantener viva esa balsa, de asegurarse de que estará disponible para futuros viajeros que quieran cruzar el río. Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos esta increíble paradoja. Un objeto físico muy concreto, el libro impreso más antiguo del mundo, que contiene una enseñanza filosófica radical sobre la no existencia de cosas fijas y permanentes. Exacto. El mensaje central es una llamada a la liberación, pero no una liberación en otro mundo o tras la muerte, sino una liberación aquí y ahora, a través de la mente. A través de la mente. Es un llamado a soltar nuestro apego a las ideas fijas
ya sea la idea de un yo sólido, la idea de una realidad externa, o incluso, y esta es la parte más audaz, la idea de la propia enseñanza del Buda como un dogma. Es un entrenamiento mental. Entiendo. Busca la libertad a través de la comprensión profunda de que todo lo que percibimos, incluidos nuestros pensamientos y nosotros mismos, carece de una sustancia propia y permanente. Y la conclusión del propio sutra lo resume todo de una manera, poética e inolvidable. Es como si, después de todo el diálogo abstracto, nos diera una imagen final para meditar. Sí, deja una estrofa final que funciona como una instrucción directa y como un pensamiento provocador para quien lo lee. Dice así: todas las cosas compuestas son como un sueño, un fantasma, una gota de rocío, un relámpago. Así se debe meditar en ellas, así se deben observar. Es una imagen potentísima, y quizá la reflexión que nos deja flotando es: ¿cómo cambiaría nuestra experiencia diaria, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, si intentáramos observar el mundo, aunque fuera solo por un instante, desde esa perspectiva? No para negar la experiencia, sino para verla en su verdadera y a menudo hermosa impermanencia.